Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga mucho. Para mí es un placer muy grande, muy importante estar delante de ustedes para compartirles un poco la palabra de Dios y para hablarles acerca de la oración. Entendemos la necesidad que hay de la oración, que es una de las bendiciones más grandes que nuestro Padre Celestial nos ha dado, pero que a veces nosotros no recibimos las cosas porque la Escritura dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Y es importante que ahondemos, profundicemos acerca del tema de la oración. Y hoy quiero compartirles un poco acerca de la oración y la búsqueda, la oración y la búsqueda. Tomamos un texto de Lucas 11:5 que dice de la siguiente manera: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo digo: pedid, se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe; el que busca halla; el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En esta escritura que acabamos de leer, encontramos algo muy importante. Resulta de que en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, en este mismo capítulo, verso 1, uno de los discípulos le dice al Señor: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así es de que aparece en primer lugar la oración del Padre Nuestro, pero pues hoy no vamos a compartir esa primera parte o los primeros 4 versículos, sino que vamos a compartir a partir del 5. Y aquí encontramos que aparte del Padre Nuestro, el Señor les enseña otro principio de oración. La Nueva Traducción Viviente habla que les enseñó algo más de la oración. Y en esta versión dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va de la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Enseñándoles otro medio de oración, cómo ser efectivos en la oración. Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante. Entonces coloca este ejemplo de esta persona que viene al amigo buscando ayuda porque le llegó una visita y pues no tiene que ponerle delante, y va donde el amigo. El verso 7 dice: y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dárselo. O sea, el verso 7 nos enseña cómo el amigo le cerró la puerta a la petición de este amigo que había venido a buscar su ayuda o a pedir, que es la parte de la oración. El verso 8 dice: os digo, dice el Señor Jesucristo, os digo que aunque no se levantare a dárselo por ser su amigo, o sea, no solo por la amistad, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Le cierre la puerta, pero la Nueva Traducción Viviente dice que a causa de su insistencia, él no tenía otro recurso, sino que tenía a su amigo que lo podía sacar de aquella situación. Nosotros en la oración sabemos que ese amigo representa a Cristo, que es a quien nosotros podemos ir en cualquier momento de necesidad. Esta persona no tenía dónde más ir, eran las 12 de la noche, era medianoche, pero tenía a su amigo. Nosotros sabemos que en cualquier momento podemos orar y buscar de Dios su ayuda y buscar de Dios su bendición. Y ese es el principio que nos enseña aquí.
a causa de su audaz insistencia, dice la Nueva Traducción Viviente, verso 8, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, el verso 9 dice, yo digo, después de que nos enseña esta parte de la historia, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, eh, o si le pide pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros siendo malos, sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces note que la enseñanza acerca de esta historia que cuenta el Señor aquí, de esta parábola que cuenta de esta persona que pasó esta necesidad, es que Él dice, yo digo, pidan y van a recibir, pero busquen y hallan. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se llama. Esto que llamamos nosotros oración y búsqueda. Que todo lo que nosotros pidamos a Dios y queramos que Dios haga, lo que nos enseña este principio de oración que enseña el Señor, añadiendo a la oración del Padre Nuestro, o enseñándonos más abiertamente sobre la oración, nos enseña que nosotros debemos pedir y se nos va a dar, pero debemos buscarlo para hallarlo. Ese es el principio que usa. Y nos asegura que esto será un hecho. Y entonces nos coloca un ejemplo. El ejemplo que coloca aquí es que qué padre de nosotros, que si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Si Él nos pide un pan, no le vamos a dar una serpiente, una piedra. O si nos pide un pescado, no le damos una serpiente, un escorpión. Si siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no dará buenas cosas a los que se lo piden. Y sabemos que Dios no carece de recursos, lo tiene todo absolutamente. Y que nosotros podemos venir y orar y hablar y pedirle a Dios. Y Dios nos va a ayudar. Entonces nos coloca un ejemplo aquí que es bien importante tenerlo en cuenta, porque lo que nos enseña este principio es que todo lo que nosotros pidamos a Dios y queramos que Dios haga con nosotros, tenemos que buscarlo. Se da cuenta que este amigo le llega la visita y no tiene que ponerle delante. No le queda otro recurso sino el amigo, que representa a Dios. Y él va y aunque era medianoche, aunque el amigo estaba en un momento inoportuno porque estaba acostado, sus hijos durmiendo, la luz apagada, pero por causa de su insistencia se levantó y le dio todo lo que necesita. Así es Dios. Entonces, si nosotros somos insistentes, si nosotros persistimos en lo que queremos, en lo que pedimos, sin duda ninguna lo vamos a lograr. Y eso es lo que Dios quiere. Y yo les quiero decir que es una de las más grandes errores que tienen los cristianos o los creyentes, que nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero nunca buscamos y nunca eh, queremos y seguimos las cosas hasta que las obtengamos. Entonces el Señor nos coloca aquí un ejemplo. El verso 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios o cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces nos da un ejemplo de el Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es una promesa de Dios. Y la Escritura dice en 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la voluntad perfecta de Dios sí es que una persona que ha creído sea llena del Espíritu Santo o reciba el don del Espíritu Santo o el regalo del Espíritu Santo porque es una promesa de Dios. Y Dios no promete cosas falsas, promete cosas reales.
Pero a veces las personas dudan y dicen, pero ¿cómo? Yo no he recibido el Espíritu Santo, yo no me siento un cristiano con mucha fuerza, y bueno, mi vida está deteriorada, me siento débil, me siento acomplejado, me siento estresado, veo que las cosas como que Dios no estuviera conmigo, como que Dios no me escucha, porque hay que pedirle a Dios. Le pedimos fuerza, pero no buscamos la fuerza. Le pedimos el Espíritu Santo, pero no lo buscamos. Entonces la Escritura nos enseña un principio. Resulta de que el Espíritu Santo, la Escritura dice que para nosotros recibirlo tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y si nosotros hemos pecado de alguna manera o hemos quebrantado su ley, tenemos que pedirle perdón a Dios y humillarnos ante Él. Tenemos que examinarnos y ver. En Mateo 3:7 dice que Juan el Bautista, que es el precursor de Cristo, dice que al ver el que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, estas personas, generación de víboras, quiere decir, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Quién nos enseñó a huir? O sea, ustedes son personas que están en el infierno, que están condenadas por su pecado, por su maldad. Pero entonces Juan les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 8: y no penséis decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces aquí encontramos que Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, o por el poder de Dios, les dijo quiénes eran. Eran hijos del diablo, tenían ganado el infierno por su pecado, por su maldad. Pero Él les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir: Abraham tenemos por padre, porque ellos se gloriaban que porque eran descendientes de Abraham. Y Dios le dice: no, eso no, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Las piedras somos los gentiles, que no éramos el pueblo escogido, pero Dios puede levantar hijos de cualquier parte, y Dios lo hizo. Y esto es lo que le está diciendo Juan: no se sientan orgullosos porque son linaje de Abraham, porque son descendencia, porque ustedes son el pueblo escogido, no se gloríen por eso, tienen que arrepentirse. Y les dice: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. El verso 12: yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, y les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y habla de esa promesa. Pero el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no den fruto. O sea, un arrepentimiento con fruto, que haya un cambio. Si la persona es inmoral, tiene que dejar la inmoralidad. Si la persona es una persona eh, maledicente, porque sus palabras son solo groserías y solo cosas, tiene que dejar la maledicencia, tiene que despojarse del viejo hombre, tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Y es uno de los requisitos para que la persona sea llena. Yo le bautizo con agua, pero detrás mío viene uno cuyo calzado no soy digno de llevar, era nuestro Señor Jesucristo. Él le bautizará con Espíritu Santo. Por eso Jesús nos promete el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es la habilidad que Dios nos otorga para que nosotros podamos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Sin el Espíritu Santo nadie puede servir a Dios, nadie puede ser hijo de Dios, nadie puede hacer frente a la inmoralidad, hacer frente, o sea, cambiar su corazón, porque es un nuevo nacimiento y Dios cambia nuestro corazón, nos da un nuevo espíritu y nos da un nuevo corazón. La persona es hecha de nuevo, lo que se llama nuevo nacimiento. Entonces, Hechos 2:38, Pedro, predicando, les dijo lo siguiente: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntase. El arrepentimiento es importante. Si una persona quizás ha oído el Evangelio, quizás ha tenido las experiencias del Espíritu Santo, pero ahorita está muerto, porque perdió la gracia, porque contristó al Espíritu de Dios, porque se le apagó su vida espiritual, y ahora quiere renovarse en el Espíritu Santo, pues tiene que volver a tomar estos principios. Examine su corazón, examine su vida, dígale: Señor,
reconozca su pecado, que Dios lo convenza, que usted entienda en qué parte ha fallado, como dice Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído, a las primeras obras, te arrepiéntate, si no quitaré tu candelero. Entonces recuerda su error, su pecado, sus cosas, y tiene que estarlas allí. En segundo lugar, encontramos que para nosotros recibir el Espíritu Santo tiene que haber una oración. Note que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? O sea, Dios le asegura, y Dios me asegura a mí, le asegura a usted también, que le dará el Espíritu Santo. Si hay personas que nunca han tenido la experiencia del poder de Dios en su corazón, lo pueden hacer. Porque los fariseos, como ya lo estuvimos mirando allí, eran generación de víboras. ¿Quién los iba a enseñar a huir de la ira venidera? Tenían ganado el infierno, estaban condenados en vida. Pero el Señor les dijo, arrepentidos, den frutos dignos de arrepentimiento. Y les hizo la promesa del Espíritu Santo. El hacha está puesta a la raíz. Entonces cualquier persona, no importan las drogas, no importa que sea una persona que se haya dedicado al robo, se haya dedicado a la maldad, a la idolatría, al pecado, pero si usted es una persona que viene a Cristo, Él lo va a ayudar. Si usted viene humillado, si usted viene arrepentido, Dios no puede resistir al corazón contrito humillado. Entonces, en segundo lugar, viene la oración. Si usted quiere que Dios le dé fuerza espiritual y que Dios lo saque de la droga, lo saque del pecado, lo saque del infierno, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que orar. Aparte de arrepentirse, tiene que orar, buscándolo, porque es lo que el Señor dice. El que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre. Y nos coloca el ejemplo de para recibir, cómo recibimos el Espíritu Santo. Entonces la Escritura nos narra que en Lucas 24:52 dice que cuando los discípulos, seguidores de Jesús, estuvieron después de la ascensión, vieron a Cristo por más de 40 días, con pruebas indubitables que era el Salvador del mundo y Jesús ascendió a los cielos. El verso 52 dice que ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces ellos se les había dado una promesa, Jesús les dijo en el verso 49, quédense en las ciudades de Jerusalén, no salgan hasta que no sean investidos de poder. Porque sin la fuerza, sin la habilidad que Dios otorga, es imposible que puedan hacer la obra. Entonces quédense ahí hasta que no se cumpla esa promesa. Y ellos se quedaron allí en el templo, buscando, porque hay que buscar la presencia de Dios. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración de ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos, aquellas personas que habían quedado, perseveraban unánimes en oración y en ruego, suplicando a Dios que Dios los llenara con el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, acerca de su audaz insistencia, aunque la persona le dijo, qué pena, amigo, yo no puedo ayudarte. Y le cerró la puerta, pero él siguió insistiendo. Y a causa de su audaz insistencia, se levantó y le dio todo lo que necesita. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros oremos, pidamos, pero que seamos insistentes, que no nos cansemos en la mitad del camino, que seamos personas que estemos ahí siempre orando y rogando, y esto es lo que Dios quiere. Y este principio debemos aprenderlo, porque eso, pedimos una cantidad de cosas que nunca creemos que eso va a llegar como por arte de magia, y no sé qué tipo de, de, de ilusionismo tiene la persona, pero eso no es así. Dios nos enseña los principios correctos. Entonces, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. Ahí estaba María, estaban sus hermanos, estaban los apóstoles, todas estas personas. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día del Pentecostés o el día del derramamiento del Espíritu Santo, todos perseveraban unánime juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo. Día Pentecostés es día penta o día 50. Jesús murió en la Pascua. Y de la Pascua al Pentecostés son lo que significa penta, 50 días. Y en el año
Y vemos nosotros que él estuvo 40 días con ellos y después de los 40 días ascendió. Quiere decir que llevaban 10 días en oración y en ruego, suplicando y esperando la promesa de Dios. No se apartaban del templo, estuvieron allí unánime juntos, con todos allí rogando y suplicando. Y dice la escritura que estaban unánime juntos y de repente vino del cielo como un estruendo que sopló y llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como repartidas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Cómo Dios es fiel a sus promesas, pero hay que buscarlo. Se necesita eso, sin ningún, eh, o sea, sin ninguna excusa. La persona tiene que buscar. Y si la persona se arrepiente, se convierte. Algo que nos enseña la Escritura en el Evangelio de Juan 7:37. Dice que en el último y gran día de la fiesta, cuando la gente estaba a la expectativa acerca de Jesús, porque ya era el séptimo día y él no había subido a la fiesta. Y había una necesidad profunda de Jesús. Jesús se puso en pie y alzando la voz les dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? El que tenga sed. Quiere decir que una persona para ser llena del Espíritu Santo tiene que tener sed. Y científicamente se ha comprobado que el hambre usted la puede controlar y una persona puede estar sin comer 30, 40 días y hasta más. Y puede sobrevivir, pero sin agua, el agua, la sed es insoportable. Lo que está diciendo es que nosotros debemos tener sed. A los sedientos vengan a las aguas, dice el Señor. Y yo tengo que sentir, el Señor les hizo sentir a los discípulos la necesidad del Espíritu Santo, que se quedaran, que ellos sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. Y si usted siente la necesidad, tiene que hacer esto. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, vuelva a las primeras obras. Dígale, Señor, límpiame, Señor, perdóname, y comience a orar, comience a pedir a Dios que Dios lo llene. Señor, lléname del Espíritu Santo. Yo quiero sentir esa gloria. Creemos nosotros que, hermano, el Espíritu de Dios descendió el día del Pentecostés, capítulo 2, capítulo 4, verso 23. Vuelve el Espíritu Santo y desciende y son llenos de poder. Y predicaban con denuedo. El Espíritu Santo dice, Efesios 5:18, no se embriague con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y eso lo entendemos nosotros. Entonces, todo lo que usted pida, debe entender que debe buscarlo. Les quiero dejar un ejemplo aquí. Si nosotros pedimos sabiduría, dice Santiago 1:5, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. O sea, nos asegura que si usted es falto de sabiduría y la pide a Dios, Dios se la va a dar. Ahí lo asegura el texto, el verso 5. El verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando. Y la fe es una acción, querido hermano y querido amigo, es una acción. Nosotros cuando ponemos la fe en algo que Dios nos ofrece, actuamos. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si Él nos oye, sabemos que tenemos. Entonces, si yo tengo seguridad, yo pido sabiduría. Y Dios me asegura que Él me la da y no me da cualquier poquito, me da en abundancia. Pero pida con fe, con seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no puede ver. Pero pida con fe. Y si la persona pide sabiduría, ¿quién es la fuente de la sabiduría? Lo dice Colosenses capítulo 2, verso 3. En Dios el Padre, verso 2 y 3, en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Ahí están. Proverbios 2:4 dice que si como a la plata la buscamos y la escudriñamos como tesoros, entonces entenderás el temor de Dios, entenderás quién es Dios, cuál es su voluntad, hallarás el conocimiento de Dios, porque de Jehová da la sabiduría y de su
boca viene el conocimiento, la inteligencia. Pero si usted le pide a Dios sabiduría y no lee la Biblia, que la sabiduría viene del cielo, es un don de Dios. Y la Escritura dice que anhelemos los dones mejores. El don es una habilidad, la sabiduría es una habilidad que Dios entrega. Y yo quiero, entiendo que necesito sabiduría, debo pedirle a Dios. Como Salomón le dijo, dame sabiduría, porque yo no sé, soy muy joven, el reto que tengo de gobernar a este pueblo es muy grande y yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y Dios le dio sabiduría, ya lo sabemos también. Pero él dedicó su vida a investigar y a saber qué cosas eran las que pasaban, y por eso es el sabio Salomón, porque fue una persona que buscó. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que desde temprano me buscan. Con Dios empieza la sabiduría, lo dice Proverbios 17. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, si usted quiere hacerse sabio, acérquese al sabio, porque es lo que el que buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. Acérquese al sabio. ¿Quién es el sabio? El sabio es Dios, es el que conoce pasado, presente y futuro y que no hay nada que Dios no sepa. Uno de sus atributos es omnisciencia. No hay cosa que Dios no sepa, pasada, presente y futura. Entonces, en lugar de ir a buscar un espiritista, un brujo, un hechicero, un instrumento del infierno que me revele el futuro, ¿por qué no voy a la Biblia? ¿Por qué no estudio que hay un Dios que conoce todas las cosas y nos las ha revelado? Y es la fuente del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, si la sabiduría es un don, yo tengo que procure, dice 1 Corintios 12:31, los dones mejores. Procure los dones mejores. Entonces, esto es muy claro. Hay personas que le dicen, Señor, eh, dame una casita. Le pide a Dios que le dé una casa. Hemos aprendido que tener una casa no es un orgullo, es una necesidad, porque la casa le da estabilidad a su vida, a su familia, a sus hijitos, que andar pagando arriendo de un lado para el otro y trastee sus trastes cada nada para ahí para acá. Pero si usted le pide a Dios que Dios le dé una casa, ¿qué ha hecho para conseguir la casa? Es la pregunta. Según este principio, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama, Dios le abre. Entonces, hay que empezar con algo pequeño. La Escritura enseña eso, que la fe es como un grano de mostaza. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 17, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe cuál fue la respuesta que Jesús les dio? Porque ellos pensaron que eran por falta de fe que no hacían las cosas. Jesús les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, como la semilla de mostaza, que es una semilla la más pequeñita que hay. O sea, lo que el Señor le está diciendo, ustedes no necesitan más fe, lo que necesitan es poner en acción la fe que tienen. Ellos habían visto a Jesús, creían a Jesús, muchos de nosotros hemos leído la Biblia, conocemos, pero ¿qué es lo que nos hace falta? Poner en acción esa fe que Dios, que ya la tenemos porque está en la Biblia, porque la hemos leído, pero no hacemos nada. Señor, restábreme, pero ¿qué ha hecho? Si es que la restauración hay que buscarla, hay que ir a la iglesia, hay que pedirle perdón a Dios. Yo no quiero vivir esta vida de muerte, separada, y tiene que levantarse lo que hizo el hijo pródigo, cuando cayó y se dejó llevar del mundo y del diablo y de la carne, y por allá, estando en el abismo mismo, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Ahora, hermanos, levantémonos del estado, de la condición que estemos. Y lo que Dios nos dice es, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces, si que le pedimos a Dios que Dios nos salve, ya Dios lo salvó, amigo, hermano. En la cruz del Calvario hace 2000 años. Dice que Él cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestros pecados, la maldición, todo lo hizo, ya lo hizo.
solo está esperando que usted lo reciba, que usted venga y se apropie de lo que Dios te dio, porque Dios envió a Jesucristo y lo hizo pobre para que con la pobreza de Cristo usted y yo fuésemos enriquecidos. En Cristo lo tenemos todo, en Cristo tiene el perdón, en Cristo tiene la salud, en Cristo tiene la esperanza, que es la vida eterna, en Cristo tiene la liberación, en Cristo tiene todo lo que necesita. Mi invitación es esa, levántate de tu estado, de su condición y aprendamos que lo que necesitamos y lo que pidamos, si usted le pide un trabajo a Dios y se queda durmiendo y no pasa hojas de vida, ¿será que lo va a conseguir? Alguien va a venir a decirle, oiga, venga, deje de dormir tanto ahí y camine que yo no. Hay que levantarse y hay que salir. Si usted quiere una profesión, quiere ser médico, quiere ser abogado, hombre, pues hay que empezar a ver qué pasa. Y eso no se gana de un momento a otro. Es una carrera y tiene que estudiar y tiene que trabajar y esforzarse. Entonces, si usted como la plata y el oro lo busca, va a encontrar. Y lo escudriña como a tesoro. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. Entonces la invitación es esa, levantémonos de nuestro estado, dejemos el conformismo, dejemos la religiosidad, dejemos de vivir una vida engañosa y seamos personas claras. Y creo que esta palabra es muy clara para que usted y yo entendamos que hay que orar, pero hay que buscar. Si usted quiere que sus hijos cambien, tiene que cambiar usted primero, darles un ejemplo y comenzar a trabajar por la salvación de sus hijos, de su casa, de su familia. Y Dios te convertirá en un instrumento grande de salvación, de vida, porque Dios es el dueño de todas las cosas y para Él no hay cosas imposibles. Querido hermano, que Dios me los bendiga mucho. Para mí ha sido una bendición compartir con ustedes este video para que ustedes se llenen de la gracia y de la bendición de Dios.